Hola, mis amados hermanos, ¿todo bien con ustedes? Yo soy la pastora Luciana Diani y en el día de hoy voy a traer una palabra a respecto de los 3 pilares de la libertación. Si usted espera pasar por un proceso profundo de libertación, usted tiene que entender que ese proceso va a pasar por 3 pilares. El primer pilar es en el ámbito generacional. El segundo en el personal y el tercer pilar es el territorial. Yo voy a empezar hablando al respecto del ámbito generacional. Pecados generacionales es cuando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y nuestros antepasados pecaron y no se arrepintieron. En este caso, Satanás encuentra legalidad en las futuras generaciones, como dice la palabra de Dios en el texto de Éxodo 20, de 1 a 6, que dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Queridos, vamos a entender este texto. En el principio de este texto, el Señor empieza hablando que Él es Dios y que es Él quien liberta. Él dice que Él fue quien libertó el pueblo de Egipto, el pueblo que estaba cautivo, esclavo, ahí en la tierra de Egipto. Después, Él da secuencia hablando de los pecados. Él ejemplifica el pecado de la idolatría, diciendo que nosotros no debemos hacer estatuas, no debemos prestar culto a estos otros dioses construidos por manos humanas. Y Él dice que va a visitar la iniquidad de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si usted lee este texto de cualquier manera, de cualquier forma, usted va a creer que el único pecado que el Señor se refiere en este texto es el pecado de la idolatría, pero no es. En el penúltimo párrafo, en el final de este párrafo, está hablando, el Señor habla de aquellos que lo odian. Y en el último párrafo, el Señor dice que aquellos que lo aman, Él lo va a bendecir. Él va a hacer misericordia y va a bendecir millares de generaciones de aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Ahí está una llave muy importante, porque todo pecado hecho, cometido por cualquier hombre, y estamos hablando ahora de la cuestión generacional, si no hay confesión y arrepentimiento, va a incurrir en las próximas generaciones. Porque el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, Él interpreta que nosotros lo amamos. En contrapartida, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, Él interpreta que nosotros lo odiamos. Es por eso que está escrito en este texto de esta forma. Jesús dice: si tú me amas, obedeces mis mandamientos. Yo no quiero quedarme detenida solo en este texto. Yo quiero leer a ustedes también un texto que está en Deuteronomio 30:19, que dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
escoge, pois, a vida, para que vivas tu e tu descendência. Vamos também entender este texto que está em Deuteronômio, que o Senhor disse que Ele coloca testigos no céu e na terra. Quem são as pessoas? Quem vive no céu? A Trindade Santa e os ángeles. E quem vive hoje na terra? Satanás e seus demônios e os homens, toda a humanidade. Então, quando um pecado é cometido, a vezes a pessoa crê que nadie vai saber. A vezes uma pessoa comete um assassinato, não há nadie cerca. Esta pessoa mata outra pessoa e crê que nadie está vendo. A lo mejor pode ser que nenhum homem esteja vendo este acto, mas há testigos no céu e na terra que registrou este pecado. O Senhor também disse que Ele coloca delante de mim e de ti a bendição e a maldição, a vida e a morte. E Ele disse: escoge, pois, a bendição para que vivas. Ele disse isto porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E sendo assim, o ser humano pode fazer eleições tanto para bem como para mal. Então, aqui Ele nos adverte: escoge a bendição para que vivas, tu e tu descendência. O Senhor está dizendo isso exatamente porque Ele sabe que tu pecado não confessado e não arrependido vai incorrer sobre as próximas gerações. Eu aún quero ler um último texto, porque de repente você pode dizer: mas só está lendo o texto do Antigo Testamento. Muitas pessoas creem que por el hecho de que estemos vivendo em la gracia, vivendo a era de la gracia, estas palavras do Antigo Testamento não deixaram de ter algum efeito sobre nossas vidas. Pero não é o que Jesus disse. Jesus disse no Novo Testamento que Ele não vino para abrogar a lei, pero sim a cumpri-la. Eu quero ler um texto que está em Mateus 23:35, que diz assim: para que venga sobre vosotros toda a sangre justa que se ha derramado sobre a terra, desde a sangre de Abel el justo hasta a sangre de Zacarias, hijo de Berequias, a quem matasteis entre el templo e el altar. Queridos, este texto está falando do primeiro homicídio que houve na terra, que foi do justo Abel. E depois o Senhor habla de Zacarias, um homem que foi assassinado, um profeta do Senhor, sim? E que também é do Antigo Testamento. Antes, Zacarias, ele foi morto, foi o último profeta morto do Velho Testamento. Então, o Senhor disse que toda esta sangre derramada, mira quantas gerações se han passado desde o assassinato, desde o homicídio de justo Abel hasta Zacarias. Muitas gerações se passaram e Jesus está dizendo que esta sangre recairia sobre aquela geração, sobre a geração do tempo de Jesus. Hoje nós outros vivimos nesta era. Então, significa que tudo o que aconteceu através dos pecados de nossos antepassados vai a recair sobre nossas vidas mientras não haja confissão e arrependimento, ok? Agora quero falar-te a respeito do pecado personal. Toda herência espiritual maldita, ela vai a provocar uma persecução espiritual na vida de los descendentes, e isso hace que estas pessoas sejam tentadas a pecar, e a maioria acaba caindo nos mesmos pecados de seus antepassados.
Y mira lo que dice la palabra de Dios, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago 4:17 dice así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y un último texto, Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Queridos, quando nós pecamos, este pecado tem um caráter de responsabilidade personal. Porque por mais que nós terminemos por cometer pecados de nossos antepassados a causa desta persecução espiritual, o Senhor ele nos deu uma consciência. Então, quando nós estamos fazendo algo fora da palavra de Deus, algo mal, é pecado. E este pecado é personal, é o pecado da responsabilidade personal. Muitos cometem estes pecados antes de conhecer o Senhor Jesus, mas há alguns pecados que é aberração, alguns pecados que nossa consciência diz que é errado, ok? Há alguns outros pecados que as pessoas hasta praticam sem saber que é pecado, pero a maioria não. Por exemplo, um adultério, um pecado de morte, de derramamento de sangue, um roubo, um hurto, ¿sí? Igual uma pessoa traficando droga, todo isto. A pessoa não necessita conhecer a palavra de Deus para saber que ela está haciendo algo malo, ¿ok? Então, esses pecados são pecados personais, são pecados de responsabilidade personal. E se você também não confiesa e não se arrepende, este pecado se volverá um pecado generacional para tus descendentes, ¿ok? Agora eu quero falar a respeito do territorial, que é o pilar de la libertación en el ámbito territorial. Dice respeto a lugares, sea suelo, sea casa, sea ciudad, sea país, ¿vale? Yo quiero que ustedes entiendan, queridos, que en el principio de todas las cosas, allá en Génesis, cuando el Señor creó el hombre y la mujer, el Señor dio el dominio de la tierra y de todo lo que existe en la tierra para el hombre. Y toda vez que el hombre entrega, sea lo que fuere, para Satanás, cuando el hombre entrega el dominio de aquello que él tiene para Satanás, Satanás se apodera de aquello, ¿ok? Todas las veces también que el hombre comete pecados de derramamento de sangre, ou quando ele hace algum tipo de consagração a Satanás e seus demônios, ou quando igual ele hace uma ofrenda, uma entrega de uma ofrenda a uma entidade demoníaca, aquele lugar vai ser contaminado por Satanás e seus demônios. Então, este é o âmbito territorial. O âmbito territorial se diz a respeito a todo aquilo que é físico, no sentido que eu já dije, uma casa, um suelo, uma cidade, um país, ok? Então, eu quero ler para vocês um texto que está em Apocalipse 12:9, que diz assim: Então, foi lançado fora el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como yo dije, aquí en la tierra existen Satanás, sus demonios, y también existe el hombre, existe la humanidad. Ok? Agora eu quero ler aquele texto de Gênesis que comentei com vocês. Então, Gênesis 1, 26, 28 diz assim: Então dijo Deus: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió.
varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, queridos, como ya dije, toda vez que el hombre entrega su casa, entrega su suelo, cuando hombres entregam la ciudad, determinados lugares a Satanás, ou seja, quando o homem entrega aquilo que Deus lhe deu e colocou na palavra de Deus que era para que ele dominara, ou seja, o Senhor entregou o domínio da terra, de todo aquilo, de todo o que existe aqui. Quando o homem corre isto e entrega nas mãos de Satanás, Satanás se apodera. E aí, naquele lugar, você pode estar seguro que Satanás e seus demônios vão estar naquele território, naquele lugar. E também, quando existe pecado, seja o tipo de pecado que seja, aonde há pecado, existe Satanás e seus demônios. Pero aí você pode perguntar-me, pastora, a partir de agora que sei isto, como resuelvo estas questões? La questão del ámbito generacional, aun que tus padres e sus antepassados, que dije al inicio, já não estão aqui, aun que eles estén muertos, usted, a partir do momento que tem o entendimento de la palavra, usted pode confessar os pecados cometidos por ellos. Usted pode arrepentir-se e usted deve hacerlo. E usted todavía vai renunciar expressamente a toda herencia maldita que vino a través de los pecados de ellos. A lo mejor usted puede preguntarme, pastora, ¿cómo voy a saber de esto? Yo ni los conocí. Hay personas que no conocieron ni a sus padres. Hijos adotados. Hay hijos adotados que me buscan, que no saben, que no conocieron sus padres biológicos. Otros conocen, claro, sus padres biológicos, mas muchos no conocen sus abuelos, sus bisabuelos. Queridos, no hay problema. Usted va a saber de aquello que viene siendo pérdidas, infortunios y maldición sobre tu vida, sobre tus hermanos, sobre tus primos, sobre tus tíos, o sea, personas que descienden de la misma descendencia que usted. Y ahí usted va a comenzar a hacer esta análisis. Bueno, en mi familia hay mucha muerte prematura. En mi familia hay mucho divorcio, hay mucha pérdida financiera. E aí você vai a observar, há muitas enfermidades graves e você vai fazer um mapeamento da família. E então, você vai identificar que se isto vem acontecendo e vem repetindo-se em sua família, isso vem de los pecados cometidos por los padres e por los antepassados. E então você vai a confessar e arrepentir-te e renunciar a esta herencia sobre tu vida. Usted necesita hacer esto en la presencia de un líder, de un pastor, de alguien que va a oír tu oración y hacer el desligamiento. Si usted no tiene esta persona, si usted no conoce a alguien que pueda hacer esto, recientemente en mi canal yo subí un video que se llama Legados Generacionales y en el final yo oro haciendo el desligamiento con las personas que estaban presentes en este día. Fue un culto que prediqué. Usted asista el video. Yo te aconsejo que asista el video entero, que usted va a tener un entendimiento más aprofundado en esta cuestión. Y en el final, usted va a repetir esta oración conmigo y yo voy a hacer el desligamiento. ¿Ok? Entonces, ahora, en el caso del pecado personal, que fue el segundo pilar que yo expliqué, usted también va a tener que mirar su vida. Usted va a tener que hacer un rayo X de su vida
y ver, analizar os pecados que has cometido. Principalmente, não só aqueles que você cometeu depois de aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, mas também aqueles que você cometeu antes de aceitar a Jesus. Você vai fazer uma lista. Você vai pôr isto em um papel e você também vai buscar um pastor, um líder que entenda deste ministério de cura e libertação e você vai fazer a confissão a ele para que você venga, para que a palavra que está em Santiago 5,16 seja cumprida. Está escrito assim em Santiago 5,16: confessaos vossas ofensas uns a outros e orad uns por outros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Surge a dúvida através deste texto da seguinte questão: pastora, se eu confesso meus pecados com arrependimento genuíno para Deus, queridos, se você faz isto e você deve fazer isto, o Senhor na pessoa de Jesus Cristo te vai perdonar. Pero com isto, você vai a conquistar e garantizar sua salvação. Agora, se você quer ter vida e vida em abundância, você necessita ser curada e liberta. E para isto, você necessita sim exponer-se a uma pessoa, a um líder maduro, a uma pessoa que entenda deste assunto, para que esta pessoa te oiga, para que esta pessoa esteja de acordo com tua oração de confissão de pecados e de arrependimento, e depois orar com você e fazer o desligamento de seus pecados de sua vida, ok? Quizás você pode dizer, pastor, não tenho a nadie para hacer isto comigo. Então, eu quero dizer-te que tenho um grupo no Telegram, um grupo de pastoreamento, de ensino, de cura e libertação. Na descrição deste vídeo vai haver o enlace deste grupo de Telegram. Se você não tem a nadie que pueda hacer isto com você, ou aunque lo tenha, se você queira participar deste grupo, só tienes que bajar a app de Telegram e dar o enlace, ok? E aí você pode falar-me, enviar-me uma mensagem, te darei meu Telegram personal, e você vai fazer a confissão. Não vai ser por falta de uma pessoa que você não tenha para fazer isto com você que seus pecados vão quedar abertos, ok? E agora vou falar do terceiro, como você resolve a questão territorial. Bem, em aquele lugar, muitas vezes às vezes há pessoas que sentem a opressão de uma casa, de um local comercial. Às vezes existe um local comercial que nada flui naquele lugar. Puedes observar que há lugares que alquilam e dentro de pouco já tem um novo cartel de alquiler, abre outro comércio e assim sucessivamente. Há lugares que não fluem, que as coisas não acontecem. ¿Sí? Então, o que é o que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai fazer uma oração. Também arrepentiendo-te de los pecados que puedan haber acontecido nesse lugar. Você vai fazer uma confissão de pecados e você vai arrepentir-se por pecados de pessoas que a lo mejor passaram por aí, pessoas que igual han vivido naquela casa. Você também vai arrepentir-se por pecados praticados antes de sua construção, porque antes de ser construção, aquele lugar era um suelo, igual era uma finca, igual houve escravos, igual houve mortes por violência de aqueles escravos. Então, você deve arrepentir-se por todo o pecado cometido aí, desde quando era terra, desde quando era suelo, finca. Você vai arrepentir-se por os pecados cometidos por aquelas pessoas, aunque você não conozca, não hayas conhecido estas pessoas. Depois você vai arrepentir-se por os pecados que podem haver acontecido no momento da construção. Igual é um edifício, há muitos casos de edifícios que um albañil caiu, morreu aí. Aí houve um derramamento de sangue a causa disto. Quizás algum empleado daquela obra era uma pessoa ligada às tinieblas e hizo brujeria aí. Nós outros não sabemos, mas o Senhor sabe. Pide discernimento espiritual a Deus, ao Espírito Santo, que Ele te vai dar. E aí você vai confessar os pecados e você vai arrepentir-se
por los pecados cometidos en aquel lugar. Hay ciudades que existem principados que dominam a cidade. Há cidades que acontecem muitos suicídios, existe muita opressão, ou seja, empieza a identificar o tipo de consequência espiritual que está acontecendo naquela cidade, quizás em tu casa, em tu comércio, e você vai então fazer uma oração confessando e arrependendo-te por los pecados daquelas pessoas, de quem fundou aquela cidade, ¿ok? Y entonces después yo voy a enseñarte a hacer una remisión con zumo de uva representando la sangre de Cristo. Pero antes de esto, yo voy a leer para ustedes un texto que está en Colosenses 1, 13 a 20, que dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Queridos, yo hago hincapié en este texto porque muchas personas tienen el hábito de coger el aceite de la unción y no solo ungir personas, pero también ungir lugares. Mas quiero decirte a través de esta administración que el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está enferma, la palabra de Dios dice para que la iglesia venga a orar, ungir con aceite y aquella persona será curada. Cuando la persona va a recibir una unción, ¿qué acontece? Se derrama el aceite en la cabeza de aquella persona para que ella pueda ser ungida. Un pastor, un presbítero, un apóstolo. Entonces, esta es la unción que representa el Espíritu Santo. Mas, cuando se trata de remisión, cuando se trata de reconciliación, nosotros precisamos usar el zumo de uva para representar la sangre de Jesús, porque fue a través de Jesús, que fue a través de la obra de la cruz que hubo la reconciliación de todas las cosas, como dice en esta palabra. Entonces, te voy a enseñar cómo usted va a hacer. Usted va a preparar una botella de zumo de uva integral. Usted va a tomar el pan. Si es posible, el pan sirio, que no tiene levadura. Si no hay posibilidad de ser este, puede ser otro pan. Pero usted tiene que preparar los elementos, que es el zumo de uva integral, representando la sangre de Jesús, y el pan representando el cuerpo de Jesús. Usted va a tomar estos elementos y usted va a hacer la Santa Cena con algún texto de la palabra de Dios que habla de la Santa Cena. Usted va a consagrar el pan, usted va a consagrar el zumo de uva, usted va a hacer la Santa Cena, tomar la Santa Cena y después de tomada la Santa Cena, aquel zumo ya estará consagrado al Señor Jesús y está representando la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y entonces, si usted va a hacer una remisión de su casa, usted empieza por la cera y usted va goteando ahí este zumo de uva y usted va declarando que usted consagra esta casa al Señor, que usted hace la remisión con el zumo de uva representando la sangre de Jesús. Usted dígale al Señor que usted está
en este momento confesando y arrepintiéndote de todos los pecados que han ocurrido ahí. Y vas diciendo, Señor, yo me arrepiento por el pecado de derramamiento de sangre, de cualquier tipo de ofrenda que fue hecha en este lugar. Todo aquello que el Espíritu Santo va trayendo a usted va hablando, usted va arrepintiéndote por aquellos pecados cometidos en aquel lugar. Y entonces usted sigue goteando este zumo y usted va diciendo, Señor, ahora Padre, después que hago esta oración de confesión de pecados, después que me arrepiento de los pecados cometidos aquí, yo hago esta remisión, yo consagro este lugar al Señor, yo declaro que este lugar es tuyo, yo declaro, Padre, que el Señor está en este momento haciendo la reconciliación de este lugar en el nombre de Jesús. Y usted va entrando en la casa, va goteando por todas las habitaciones y termina de hacer esta remisión en el patio. Si fuera en una ciudad, usted también va a hacer la Santa Cena y usted también va a hacer la remisión en los puntos extremos de la ciudad y en el centro. Si usted fuera a hacer en un lugar comercial, usted va a proceder de la misma manera, queridos, recordando que todo pecado necesita ser confesado y arrepentido. Aunque usted no sepa lo que pasó ahí, usted puede tener la certeza que el Espíritu Santo de Dios siempre te va a dar una muestra. Siempre va a haber algo que acontece ahí, se repite, que va a ser una muestra para que usted sepa lo que pasó ahí en el pasado. ¿Ok? Entonces, confiesa, arrepiéntete. Después, haz esta remisión que usted va a tener grandes respuestas de la parte de Dios. Queridos, yo también quiero recordarte que Satanás solo actúa en estos tres ámbitos cuando existe ilegalidad. Ilegalidad son brechas de pecado. Entonces, no existe cómo, no existe usted pasar por libertación sin antes confesar los pecados, arrepentirse. En el caso del generacional y el personal, usted tener alguien para hacer esto con usted. Y en el caso territorial, además de hacer esta confesión y arrepentimiento, usted también terminar con esta remisión, ¿ok? Queridos, yo espero con todo mi corazón que esta palabra haya sido luz en tu vida, porque cuando la luz llega, las tinieblas tienen que ir en retirada. Hubo mucha guerra espiritual para que yo grabara este video, mas la victoria está en Dios, en nombre de Jesús. Yo quiero que usted sienta mi abrazo a través de este video y hasta mi próximo video. Que Dios te bendiga.